no querés grabar. Bueno, listo. Vamos entonces. Teorema de Lagrange o teorema del valor medio del cálculo diferencial, porque hay otro valor medio del cálculo integral, no se vayan a confundir uno con el otro. Este es del cálculo diferencial. ¿Qué es lo que dice Lagrange? Que si tenemos una función f de x continua en el intervalo cerrado a b y derivable, si hablamos de derivable es con derivada finita siempre, en el intervalo abierto a b y nada más. Esta función es continua en el intervalo cerrado a b y derivable en el intervalo abierto a b. O sea que va a admitir derivada. Este punto va a ser f de a y este otro punto va a ser f de b. Eso es lo único que exige que sea continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto. Entonces dice, si esto es cierto, que la función es continua y derivable, entonces existe un punto C que pertenece al intervalo abierto a B, o sea que es interior al intervalo a B, y lo voy a poner acá, no porque me corte acá f de a, por favor, es ese punto, porque si yo trazo la tangente en este punto C, eso es para el gráfico les estoy diciendo, esta tangente tiene que ser paralela a la recta que une estos dos puntos. ¿Está? Eso es para el gráfico. Entonces existe un punto C que pertenece. ¿Alguno me preguntó algo? No. Que pertenece al intervalo AB, tal que, ¿se ve ahí? Tal que, la barrita esta así inclinada, la derivada de la función en el punto C, ¿a qué va a ser igual? La derivada de la función en este punto C es igual a la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto, ¿sí? Pero como yo les dije que esta está trazada en forma paralela a esta, va a ser igual a la pendiente de esta recta secante. Y la pendiente de esa recta secante, eso no va todo en el enunciado, eso les estoy explicando yo a ustedes. Y la pendiente de esta recta secante es f de b menos f de a sobre b menos a. Y esto es lo que tenemos que demostrar para decir, demostramos el teorema de Lagrange. Que f' en C va a ser igual a f de b menos f de a sobre b menos a. ¿Está claro? El enunciado es este. Si es continuo, existe, f' en C va a ser igual a f de b menos f de a sobre b menos a. ¿Qué es esta parte de este enunciado? Si yo trazo una horizontal por acá, este cateto, esto forma un ángulo alfa, cuya tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es este valor, que es f de b menos f de a. Y cateto adyacente es b menos a. O sea, esta segunda parte de la igualdad es la pendiente de esta R secante de X. ¿Está? Eso es lo que tienen que saber del dibujo. Entonces, lo primero que tenemos que ver en este, a qué es igual R secante de X. O sea,
esta recta, que es una función de x, r de x, ¿a qué es igual? Es igual a una recta que pasa por los puntos AF de A y BF de B. ¿Está? Ecuación de la recta que pasa por dos puntos era igual a I menos I1 igual a M por X menos X sub 1. Donde M, que es la pendiente, es justamente la pendiente que está dada por estos dos puntos. Y va a ser F de B menos F de A sobre B menos A. Entonces, si R secante de X es I, ¿sí? Mi recta esta va a ser igual a M F de B menos F de A sobre B menos A por X menos X sub 1 vendría a ser el punto A. Y este menos I que está de este lado lo paso más I sub 1, perdón, era I menos I1. I sub 1 va a ser F de A. ¿Está? Está restando, pasa sumando. Esta es la ecuación de la recta secante que pasa por los puntos A, F de A, B, F de B. ¿Está claro eso? Ya tenemos la recta R de X, vendría a ser, recta secante de X. Todos ustedes saben, porque después hay algunos profesores que pueden aplicar la propiedad distributiva. Y entonces, acá les queda F de B menos F de A sobre B menos A por X más F de, esto es un número multiplicado por A más F de A es otro número, o sea que podría decir que esa parte es una constante K, más K. ¿Está? Entonces esto va a ser R de X. R secante de X va a ser, en definitiva, esta función lineal, porque es una recta, un número por X más una constante K. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Seguimos. Una vez que tenemos esa recta secante, lo que tenemos que hacer es encontrar una función auxiliar. Esa función auxiliar Lagrange la llama h de x. Con mayúscula, con minúscula, como quieran, es h de x. ¿Y a qué va a ser igual h de x? Va a ser igual a la diferencia entre f de x, que es esta función, menos r de x, que es esta, y que es esta recta, ¿sí? En un punto determinado x. Para este valor de x, h de x va a ser esta ordenada que va entre la función f de x y la recta r de x. ¿Se ve la función auxiliar? La diferencia para un punto x entre la función y la recta sobre ese mismo dominio x. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces,
Entonces ustedes fíjense acá. ¿Qué va a pasar en el punto H de A? ¿A qué va a ser igual F de A menos R de A? En este punto. ¿A qué va a ser igual? A 0, dice el compañero. A 0. Y acá, en F de B, perdón, H de A. También son iguales a 0, ¿sí? H de A es igual a H de B y es igual a 0, ¿sí? Esta es igual a 0 y esta es igual a 0. Si ustedes hicieran f de x menos esta función, que es la completa, también les va a dar h de a igual a 0 y h de b igual a 0. ¿Está? Si reemplazan r de x por su igual, no en esta porque aparece la k, sino en la completa, les va a dar también que son iguales a 0. Entonces acá tenemos una función h de x que es continua en el intervalo cerrado AB, porque es la diferencia de dos funciones que son continuas en ese intervalo, ¿sí? F de x y R de x son continuas en el intervalo. Si yo hago la diferencia entre ellas, esa función diferencia, que es h de x, también va a ser continua en el intervalo cerrado. Y ambas son derivables en el intervalo abierto, también la función h de x va a cumplir con que es derivable en el intervalo abierto. Y además, h de a es igual a h de b y es igual a 0, son iguales los valores de la función h de x en los extremos del intervalo. Entonces, h de x es una función que cumple con las condiciones del teorema de Rolle. Y Rolle que decía que si la función era derivable en el intervalo abierto y continua en el intervalo cerrado y sus extremos de la función eran iguales, entonces existe un punto interior, C lo llamo yo, épsilon lo llama el apunte, en el cual la derivada de la función en ese punto, Rolle decía que tenía que ser igual a 0. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Derivamos la función h' de x, que va a ser igual a f' de x menos r' de x, por ser una función de Rolle, recuerden. Y entonces, van a tener acá que h' de x va a ser igual a f' de x menos r' de x. Me olvidé de copiar acá, que era f de b menos f de a sobre b menos a por x, su derivada va a ser f de b menos f de a sobre b menos a. X se me va porque estoy derivando, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo? Claro, y la Profe. constante da 0. Y más Sí, k, profe. y más k, que debería ser menos k, es una constante, su derivada es 0 también. Entonces, la derivada de h' de x me queda ahí. ¿Sí? Ahora, Rolle dice que existe un C que pertenece al intervalo AB, tal que, ¿cuánto va a valer h' en C? h' en C va a ser igual a 0.
Entonces, esta derivada de h' de x, yo la busco en el punto C, que tiene que ser igual a 0, y entonces eso me dice que este segundo miembro también tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, f' de C, porque ya estoy... f' en C menos f de B menos f de A sobre B menos A también va a ser igual a 0. Y de esta igualdad yo despejo f' en C, que es igual, está negativo, pasa a positivo, a f de B menos f de A sobre B menos A. Y con esto queda demostrado el teorema de Lagrange. Llegué a lo que quería demostrar. Que f' en C, que es esta pendiente de esta recta tangente, es igual a la pendiente de la recta secante, que es f de B menos f de A sobre B menos A. Porque la tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso sería la interpretación gráfica del teorema, ¿está? Del teorema de Lagrange. ¿Qué es lo que me dice gráficamente el teorema de Lagrange? Eso, que la derivada de la función en el punto C es igual a la pendiente de la recta secante que une los puntos extremos del intervalo. En otras palabras, que la pendiente de la recta tangente en C es igual a la pendiente de la recta secante R de X que une los puntos A, F de A, B, F de B. Eso es lo que está diciendo esto. Interpretación gráfica del teorema. Les pueden pedir ejercicios de esto también. Ejercicios prácticos, no sé si ya no se los pidieron en el anterior examen. Está teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange tiene dos consecuencias. Y las dos consecuencias se piden. Repito, no se queden con lo que les doy. Complétenlo con los apuntes porque yo estoy dando medio rapidongo. ¿Estamos? Bien. Primera consecuencia. Enunciado. Si f de x es una función con derivada nula en todos los puntos de un intervalo a ver, con derivada nula de un intervalo AB, vamos a decir abierto, a ver. Entonces, ¿qué es f de x? Si toda la derivada es 0. Una constante. F de x es igual a una constante. Ese es el enunciado, palabras más, palabras menos, ¿está? Entonces, f de x, f' de x es igual a 0 para todo x que pertenece, yo voy a hablar del intervalo abierto a B, porque queremos que sea derivable en el intervalo abierto. Puede ser que en el apunte esté en el intervalo cerrado, no importa, ¿está? F' en x es igual a 0 para todo x que pertenece al intervalo A. Entonces tomamos
un intervalo x sub 1, x sub 2, que está incluido dentro del intervalo abierto AB. ¿Está? En estos puntos, la derivada de la función sí va a ser igual a 0. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, aplicamos Lagrange. Si C pertenece al intervalo x sub 1, x sub 2, o sea, si C es menor que x sub 2 y mayor que x sub 1, eso está diciendo esto, ¿sí? Si x sub 1 es menor que C y menor que x sub 2, entonces la derivada de la función en el punto C, ¿a qué va a ser igual por Lagrange? A f de x sub 2 menos f de x sub 1 sobre x2 menos x sub 1. ¿Están todos de acuerdo? Y ese valor, como yo digo que la derivada de la función es 0 para todo x que pertenece a B y estos están dentro de ese intervalo, va a ser igual a 0. Y en esta igualdad, paso esto que está en el denominador, lo paso al numerador. Entonces, de acá obtengo, no igual, sigue. Entonces, de esta igualdad voy a tener que f de x sub 2 menos f de x sub 1 es igual a 0 y que f de x sub 2 va a ser igual a f de x sub 1 en ese intervalo. Y si hubiera tomado otros puntos x3 y x4, me hubiera salido lo mismo, que esto va a ser igual a f de x3 y a f de x4, en definitiva va a ser igual a f de x y va a ser igual a una constante k. Con lo que queda demostrado la primera consecuencia, que f de x es una constante si la derivada de la función en todos los puntos es 0. Segunda consecuencia. Profe, pero ya el teorema de Rolle en su primer caso no demostraba eso, que era constante. Sí, pero ahora estas son consecuencias de Lagrange. Claro, pero ¿para qué? ¿Y por ¿Para qué qué la ese ejemplo generalización? si ya estaba demostrado? No, no estaba demostrado. Lo que estaba dicho creo que era al revés, que si la función es una constante, sus derivadas primeras son iguales a 0. Lo que nosotros obteníamos con Rolle era una función constante. Y decíamos que la derivada de una función constante es 0. Lagrange dice, si la función tiene derivada 0, entonces es una constante, basándose en Rolle, por supuesto. Es como un corolario, digamos, ¿sí? Claro, Uno dice una cosa, el otro dice la recíproca. Más o menos. ¿Estamos? está, profe, gracias. Segunda consecuencia de Lagrange, también llamado teorema fundamental del cálculo integral. En este teorema se basan las integrales. ¿Está? En esta segunda consecuencia de Lagrange.
¿Qué dice la segunda consecuencia de Lagrange o teorema fundamental del cálculo integral? Si dos funciones tienen igual derivada en un intervalo X, lo que sea en un intervalo cerrado AB, por ejemplo, dichas funciones difieren en una constante. Difiere viene de diferencia. Entonces, si f de x y g de x tienen igual derivada en un intervalo cerrado AB, entonces dichas funciones difieren en una constante. Enunciado, demostración. F' de x igual a g' de x para todo x que pertenece a un intervalo y cualquiera. ¿Está? Si f de x tiene igual derivada, dichas funciones difieren en una constante. Entonces yo digo, f' de x es igual a g' de x para todo x que pertenece a un intervalo cualquiera. ¿Está? Si yo paso una al otro lado, voy a tener que f' de x menos g' de x, ¿a qué va a ser igual? A 0. Para todo x que pertenece al intervalo. Para todo x que pertenece ahí. ¿Sí? Si nos volvemos a quedar sin tiempo, tengo una tercera clase más, reservada. Así que nos volvemos, si tienen ganas de seguir, eso no es obligatorio. Yo estoy dispuesta a seguir. Por lo menos hasta las 9. ¿Estamos? Entonces ahora tengo que la diferencia de estas dos funciones, a las cuales es una diferencia de dos funciones, la puedo llamar phi' de x, ¿sí? ¿Lo ven? Va a ser igual a 0 para todo x que pertenece ahí. Y acá sí vamos a la primera consecuencia. ¿Qué decía la primera consecuencia? Que si una función tenía derivada nula para todo x que pertenece a un intervalo, entonces esa función ¿qué es? Una constante. Una constante. Esto implica que phi no phi', phi de x es igual a una constante por primera consecuencia de Lagrange. ¿Sí? Entonces, phi de x, si esto es phi' de x va a ser igual a la diferencia entre f, no f', f de x y g de x. Si phi' de x es la diferencia de sus derivadas, phi de x va a ser la diferencia de las funciones. Y f de x menos g de x va a ser igual a k. Con lo que queda demostrada segunda consecuencia de Lagrange. Que si las dos funciones tienen igual a derivada, difieren en una constante. O sea que, escribo aquí, f de x menos g de x va a ser igual a k, o de otra forma podría decir que f de x es igual a g de x más k. Cualquiera de las dos formas es
la demostración de la segunda consecuencia de Lagrange. ¿Está? ¿Listo? Chao, segunda consecuencia. ¿Alguna duda? Vamos con Cauchy. Os estoy atosigando, chicos. Nada, está bien, profe. Teorema de Cauchy. ¿Qué es lo que dice Cauchy? Cauchy habla de dos funciones. Si f de x y g de x, dos funciones, son derivables en el intervalo abierto AB y continuas en el intervalo cerrado AB. Bueno, acá empecé por derivable, lo mismo. Y G' de X es distinto de 0. ¿Por qué digo G' de X? Porque va a ir en el denominador de Cauchy. G' de X es distinto de 0 para todo X que pertenece al intervalo abierto AB, donde son derivables las funciones. Entonces, existe un punto C que pertenece al intervalo AB, tal que en ese punto se cumple lo siguiente, que f de b menos f de a, o sea, incremento de la función f de x en el intervalo AB sobre el incremento de la función g de b menos g de a, el cociente de los incrementos de las funciones, va a ser igual a la derivada de la función f en el punto C sobre la derivada de la función g en ese mismo punto. Esto es lo que dice Cauchy y esto es lo que tenemos que demostrar en el teorema de Cauchy. Llegar a esto, de un lado o del otro, ¿no es cierto? Que yo diga f' en C sobre g' en C igual a f de b menos f de a sobre g de b menos g de a, va a ser lo mismo de un lado o del otro. ¿Estamos? Enunciado, hipótesis, hasta acá, tesis, esto es lo que vamos a demostrar, y ahora viene la demostración. No tiene gráfico Cauchy, o no se lo hacemos, no lo pedimos tampoco, en los otros sí. Entonces, para demostrar el teorema de Cauchy, hacemos uso nuevamente de una función h de x, que puede ser mayúscula, que puede ser minúscula, que quieran, que va a ser una combinación lineal de las dos funciones que tenemos. O sea que va a ser f de x más k por g de x. Combinación lineal de las dos funciones que teníamos. La función f de x, continua y derivable, continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto, más k por g de x, que también es continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto. Entonces, para que cumpla esta función con los valores de Rolle, porque ya sabemos que como es combinación lineal de dos funciones que son continuas en el intervalo cerrado y derivables en el intervalo abierto, la función h de x también es continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto.
pero me está faltando que H de A sea igual a H de B. Entonces, esa condición la vamos a poner nosotros. ¿Cómo hacer que H de A sea igual a H de B? Lo hacemos. H de A va a ser igual a F de A más K por G de A. Y esto va a ser igual a H de B, que va a ser F de B más K por G de B. Entonces, F de A lo paso acá, y los K los paso al primer miembro, y entonces voy a tener K por G de A menos K por G de B, este que pase allá, va a ser igual, este queda en su lugar, a F de B, y ahora paso F de A menos F de A. ¿Está? Y ahora saco factor común K, ¿de quién? Ojo, ¿eh? G de A menos G de B igual a F de B menos F de A, y K va a ser igual a F de B menos F de A sobre G de A menos G de B. Lo que pase acá. Pero yo quiero que acá abajo me quede G de B menos G de A. Entonces, a esto le voy a sacar